Buenos días, buenas tardes. En esta presentación les comentaré las acciones que se llevaron a cabo desde la Facultad de Ingeniería de la UNER en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta presentación fue preparada por Andrés Naudi, secretario académico de la facultad, y por quien les habla, Brenda Weiss, coordinadora del área de educación a distancia. En primer lugar, me gustaría indicar dónde estábamos el año pasado, presentando en esta misma jornada la reciente creación del área de educación a distancia. Entre las actividades principales mencionábamos el comienzo de la implementación de la primera carrera bimodal, la cual implicó una primera experiencia de asesoramiento personalizado a cátedras. Además, se llevaron a cabo distintas capacitaciones a docentes en conjunto con asesoría pedagógica. Y por otro lado, se estaba trabajando para ofrecer la especialización en ingeniería clínica en forma bimodal. De más está decir que este año hemos experimentado una situación realmente atípica, marcada por la incertidumbre y todo lo que ello conlleva. Atravesamos un contexto en donde las brechas digitales fueron evidentes y se requirieron diversos tipos de acciones para reducir su impacto en la educación. La presentación de hoy tiene por objetivo relatar las acciones que se llevaron a cabo desde la Facultad de Ingeniería. En particular, la Facultad de Ingeniería tuvo un rol importante para afrontar la pandemia, ya que muchos docentes pertenecen a laboratorios de investigación y desarrollo o brindan servicios que fueron sumamente requeridos en los primeros meses. Los docentes de la facultad no solo estuvieron dedicados a sostener el dictado de sus asignaturas, sino también participaron activamente en numerosos proyectos. El lunes 9 de marzo inició el primer cuatrimestre, sin embargo, el miércoles 11 la facultad se cierra ante un posible caso importado. El área de educación a distancia comienza a preparar un banco de recursos y tutoriales dirigidos a docentes que se pone a disposición el lunes siguiente, día en que se comunica la suspensión de actividades académicas y se pide la readecuación de las planificaciones. Un par de días después se comunica la suspensión de todas las actividades presenciales en la UNER y la reprogramación del inicio del cuatrimestre el 1 de abril de 2020. Sin embargo, en la Facultad de Ingeniería la mayoría de las cátedras ya tenían en mente estrategias para continuar el dictado de las asignaturas, por lo que se sugiere no esperar al 1 de abril si era posible a fin de no afectar lo menos posible el calendario académico. A principios de abril se crea el Observatorio de Apoyo a la Modalidad Virtual. El principal objetivo de este observatorio es favorecer interacciones que tiendan al normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en la modalidad virtual. A partir de la realimentación de información acerca del desarrollo de las actividades virtuales, se consensúan propuestas de mejoras aplicables en forma inmediata de acuerdo a las necesidades que establecía la situación de reeducación de la modalidad presencial a la virtual. Todas las acciones que mencionaré a continuación se vinculan con el observatorio. La colaboración de docentes voluntarios, a quienes llamamos monitores, fue sumamente importante, ya que las observaciones que realizaron en las aulas virtuales permitieron definir, por ejemplo, las propuestas de formación docente que se realizarían. Las propuestas de adecuación a la modalidad virtual que se pidieron al inicio del aislamiento fueron analizadas por Secretaría Académica y el área de educación a distancia y se elaboraron sugerencias y pedidos a partir de las mismas. Por ejemplo, atendiendo a las dificultades de conectividad y acceso a tecnología que pudieran tener los estudiantes, se solicitó no tomar asistencia a los encuentros sincrónicos y se sugirió grabarlos y subir el material para que esté a disposición de los estudiantes. Se solicitó además utilizar los horarios de clases presenciales para realizar encuentros sincrónicos y así evitar la superposición de clases y favorecer la organización de los tiempos de estudio de los estudiantes. Dado que algunas asignaturas solo subían materiales de lectura o realizaban clases expositivas, se solicitó incorporar actividades con plazos y retroalimentación. Se sugirió también adaptar el programa para cumplir con los contenidos mínimos de la asignatura que permitieran dar regularidad en aquellas asignaturas que no ofrecían promoción. Recomendaciones similares se fueron haciendo a las distintas propuestas de adecuación de la oferta de posgrado, cuyas planificaciones también fueron visadas por el área de educación a distancia. Pasado el primer mes de aislamiento, se comienza a trabajar en la evaluación. A partir de las experiencias de las distintas facultades y de las sugerencias de Rueda, se elaboran documentos que sirven de referencia para la comunidad de la UNER, en donde se proponen algunos lineamientos para abordar la evaluación. Por otro lado, el área de educación a distancia de UNER formula recomendaciones para la realización de defensas de trabajos finales y tesis en modalidad a distancia. En la Facultad de Ingeniería, la respuesta de las cátedras fue variada respecto de las instancias de evaluación durante el cuatrimestre. Algunas asignaturas mantuvieron la promoción directa y otros no. Algunas asignaturas modificaron los criterios para alcanzar la regularidad.
y otras no mantuvieron las condiciones que tenían previamente pautadas por planificación. La mayoría de las asignaturas con exámenes parciales para promoción cambiaron la modalidad de los mismos, por ejemplo, algunos exámenes escritos pasaron a ser orales, algunos exámenes individuales pasaron a ser grupales, algunos exámenes con preguntas o problemas cerrados pasaron a tener problemas abiertos. Y al finalizar el primer cuatrimestre, se pidió a los responsables de cátedra la elaboración de una memoria resumida, incluyendo estadísticas comparativas con el primer cuatrimestre de 2019. Aquí se observó que el rendimiento académico de los estudiantes fue igual que en un cursado presencial, aunque la retención fue menor. A mediados de mayo se define la implementación de los finales en forma virtual y posiblemente debido a las experiencias de evaluación durante el cuatrimestre, casi la totalidad de las cátedras no manifiestan inconvenientes respecto a la realización de evaluaciones finales virtuales. Para la implementación de los exámenes finales se crearon aulas virtuales preformateadas y luego Bedelía y el coordinador académico matricularon al tribunal examinador. Cada tribunal definió el método de matriculación, aunque se sugirió habilitar la automatriculación y trabajar con restricciones de acceso y grupos a fin de que la pestaña con la metodología de evaluación pueda ser vista en cualquier momento por los interesados a rendir el examen. Como se mencionó previamente, el 16 de marzo se pone a disposición de los docentes un banco de recursos y tutoriales. Desde ese entonces hasta el momento, este espacio se actualiza frecuentemente, se utiliza para compartir propuestas de formación docente, intercambiar experiencias, orientar a colegas. Entre abril y julio se desarrollaron desde el área de educación a distancia propuestas de formación docente relacionadas a la evaluación formativa y o sumativa, ya que a esta altura del cuatrimestre la mayoría de las asignaturas tenían programadas evaluaciones. La primera actividad fue un taller en donde se presentaron herramientas de Moodle y experiencias de evaluación empleando dichas herramientas, y la actividad final fue compartir en un foro la descripción de una estrategia de evaluación que pensaban utilizar, al menos una inquietud respecto a la misma y un comentario a la publicación de un colega. Hubo una gran participación con diálogos sumamente ricos, abarcando aspectos tecnológicos y pedagógicos. Algunos equipos de cátedra definieron aquí sus propuestas de evaluación, modificando levemente sus propuestas iniciales. Otros equipos que pensaban eliminar la promoción directa decidieron no hacerlo al observar que era posible acreditar saberes en este contexto. A continuación, se realizaron una serie de seminarios para orientar en la utilización de diversas herramientas de Moodle. Las observaciones de los monitores que integraban el observatorio sugerían el uso de algunas aulas virtuales como repositorio. En algunas no se evidenciaba la forma en que los estudiantes podrían contactar a los docentes, en otras la organización del aula no presentaba una estructura predecible, en otras no se presentaban las condiciones de regularidad o un cronograma. Por esto, aprovechando el comienzo del segundo cuatrimestre, entre agosto y septiembre, las propuestas de formación docente se centraron en estos aspectos. Se aprovechó también para realizar un webinar sobre el reinicio de curso, una cuestión que motivaba numerosas consultas por las consecuencias derivadas de no hacerlo al inicio de cada cursado. Este segundo bloque de capacitaciones no tuvo tanta recepción por parte de los docentes, especialmente el taller sobre organización del aula virtual y presentación de la asignatura. Tal vez por el cansancio acumulado en este momento del año, tal vez por ser un taller en el cual, a diferencia de los webinars, se propone una actividad de aplicación en sus propias aulas virtuales, o simplemente tal vez los docentes no perciben la necesidad de mejorar sus aulas virtuales en estos aspectos. Durante septiembre y octubre se está implementando el programa de acompañamiento a la educación virtual, mediante el cual 26 cátedras de la facultad están recibiendo asesoramiento personalizado, y este programa prevé también la organización de charlas abiertas por parte del área de educación a distancia de rectorado. Una preocupación importante al comienzo del aislamiento era la posible falta de conectividad de estudiantes. Por este motivo, a mediados de mayo, los monitores relevaron en las aulas virtuales que estudiantes inscriptos a las asignaturas no se habían conectado en los últimos 15 días y en el último mes. Esta información, sumada a la prevista por los tutores pares, permitió detectar estudiantes que abandonaron la mayoría de las asignaturas que cursaban. Al ser contactados por alumnado o secretaría académica, se encontró que los motivos del abandono fueron diversos y en su mayoría no tecnológicos. La orientadora vocacional y el equipo de tutores pares hacen un fuerte trabajo a través de las redes sociales, especialmente Instagram, en donde publican periódicamente recomendaciones para el estudio de la nueva modalidad. Asimismo, el secretario académico mantuvo numerosas reuniones
con centros de estudiantes, consejeros directivos, estudiantes de primer año, para abordar problemáticas surgidas a partir de la actual modalidad de dictado. Al comienzo del aislamiento, la mayoría de las cátedras tenían aulas virtuales como apoyo a la presencialidad en el campus virtual de la Facultad de Ingeniería. Algunas cátedras optaron por Google Classroom, otras plataformas Moodle o incluso se manejaron mediante correo electrónico o WhatsApp. Algunas de estas cátedras hoy se han incorporado al programa de acompañamiento a la educación virtual con el objetivo de comenzar a utilizar el campus virtual institucional. Respecto a la realización de videoconferencias, se recomendó Meet de Google, parte de la G Suite de la cual dispone de la facultad. Sin embargo, algunas cátedras optaron por otras plataformas como Zoom, Sheets y Webex. En vistas del convenio con ENACOM para el no consumo de datos en telefonía celular, cuando se accede a dominios.edu.ar, queda pendiente, se hace indispensable, contar con plataformas de videoconferencias integradas al campus virtual o alojadas en dominios.edu.ar. Asimismo, para garantizar que los estudiantes con conectividad mala o regular o sin saldo en dispositivos móviles pudieran acceder a las clases por videoconferencia, se sugirió a los docentes grabarlas y subirlas a un repositorio institucional que se creó en abril y está en dominio.edu.ar. Por otro lado, mediante el programa UNER Conecta se entregaron chips telefónicos o módems. En general, los docentes de la facultad han desarrollado competencias instrumentales en relación al dominio de TIC. Muchos equipos docentes implementaron propuestas educativas innovadoras. En cuanto a la enseñanza, en este cursado predominaron las videoconferencias, aunque cabe señalar que las estrategias que se emplearon en las mismas han sido diversas. No solo ha habido clases expositivas, sino también instancias en que los estudiantes trabajaban, sabiendo que el docente estaba conectado y podían hacer preguntas a medida que surgieran dudas. Había instancias para orientar o retroalimentar actividades desarrolladas previamente o combinaciones de estas estrategias. Para el inicio del segundo cuatrimestre se recomendó editar las grabaciones de videoconferencias expositivas que se realizaron en el primer cuatrimestre a fin de propiciar breves instancias sincrónicas para actividades de análisis, discusión, intercambio entre docentes y estudiantes. En este segundo cuatrimestre se observan más estrategias asincrónicas, pero aún así las videoconferencias son predominantes. Para finalizar, destaco el papel que ha tenido la colaboración en los distintos ámbitos, tanto el interior de la facultad como el interior del CIED, haciendo posible afrontar este contexto adverso. En la actualidad se está empezando a pensar en nuevas carreras bimodales o incluso en ofrecer las carreras presenciales con un porcentaje de virtualidad y también creo, por último, que es indispensable reforzar y consolidar las áreas de educación a distancia. Muchas gracias por su atención.